Ahí, buenas tardes a los que no he saludado. Bueno, vamos a empezar entonces con esta parte de hoy. Consulta, hoy tenían algo así importante que quieran que veamos o seguimos un poco viendo un poco la parte de inducción electromagnética. Compañeros. Profe, yo tenía una duda, pero era como con una evaluación, digamos, no específico como un ejercicio o algo así, sino con el quiz que no logré ver hasta qué fecha va a estar habilitado. Ok, el quiz, si gusta, lo podemos ver. Veámoslo de una vez. Eso sí esa consulta sí es importante para todos en términos generales. No, aquí. Ok, ahí usted estaba diciendo del examen corto. ¿Cuál examen corto es? El que se publicó en esta semana, digamos, en el material de esta semana. Lo vi que se entrega junto con los casos para miércoles también. Sí, recuerdo que había un quiz, si no me equivoco, que era para el viernes. ¿Ese cuál quiz es? ¿No se acuerdan ahí cuál era si era el quiz 3? Quiz 3, campo magnético y fuerzas magnéticas. Ok. Ese tiene fecha de entrega 22/7. ¿Sofía? Ah, ok, profe. Qué chapa, porque no me dio de meterme ahí. Es cierto que ahí también sale, ahí es donde sale. Yo Sí, decía, porque yo me metí en el link, pero ajá. en el link ya entra de una vez al quiz y por ningún lado dice hasta cuándo hay tiempo para que uno pueda, para que esté disponible. Pero sí, ok, profe, muchas gracias. Sí, aquí el 2 había tiempo hasta el 10/6. En el quiz 2. Entonces, quiz 2, quiz 3 y vamos a ver si hay quiz 4. Quiz 4 todavía no hay. Entonces sí, quiz 3, el que está habilitado, hay tiempo hasta el 22 de julio de resolver. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, ahí lo bueno es que pueden tener o pueden observar fechas, digamos. Las fechas siempre las pueden observar aquí en la parte de evaluaciones. Con eso yo creo que les ayuda bastante. ¿Alguna otra duda? Entonces, vamos a colocar esto por acá. Y vamos entonces a lo que estábamos trabajando. Ok, entonces yo les había explicado anteriormente acá que para encontrar la inducida, si tenemos una espira,
va a ser igual a menos el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo se obtiene como el producto punto entre el vector área y el vector campo magnético. ¿Ok? Eso era lo que habíamos visto anteriormente. Ahí estábamos bien. Compañeros. Compañeras. Ok. Entonces, en el caso de que tengamos 3 vueltas, vean ustedes que el área se estaría triplicando. Un área por cada una de las vueltas. Porque porque el campo magnético permanecería constante. Entonces, de esa manera, si tenemos n vueltas, entonces tenemos que tomar en cuenta un área efectiva igual a n. Por eso es por lo que la FEM inducida es la FEM de una sola espira multiplicado por la cantidad de vueltas o de espiras que nosotros tengamos en una bobina. ¿Me siguen con eso? Sí, no. Sí, profe. Sí, ok. Entonces empezamos a hacer algunos ejercicios. Este voy a dejarlo por el momento. Me gustaría hacer que este ejercicio es bastante representativo y este es bastante interesante. Ya más adelante lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar para ver otras cosas. Pero en términos generales, este me parece un buen ejercicio para iniciar. Entonces, primero, para que el producto punto nos dé positivo, y a la hora de hacer la integral cerrada de V punto de DA, no, perdón, no es integral cerrada, es la integral simple. De V punto de DA esta integral que nos da, esta integral, ¿qué sería? ¿Qué estaríamos viendo con esta integral? Aquí voy a poner, por acá voy a poner el producto punto. ¿Ok? B punto de DA, ¿qué es esta integral? Con esta integral estaríamos encontrando lo que es el flujo magnético. ¿Ok? Entonces, en el caso de esta espira, vamos a hacer que el área vaya hacia dentro de la pantalla. Por eso acá nos indican que el área y un circulito con una X para representar hacia dónde vamos a tomar el área. El campo magnético va hacia adentro. Y el campo magnético nos dicen que es campo magnético uniforme. Entonces, ¿qué dirección tiene el campo magnético y el área? Compañeros.
Aquí lo voy a lo voy a resolver de una manera diferente a como lo resuelven en el libro, porque me parece que es más comprensible de esta otra manera. Entonces, cómo es el campo magnético para los diferentes puntos? Por ejemplo, para este punto de acá, por esta zona, por esta zona, por acá, por acá, por acá. ¿Cómo es el campo magnético? Según lo que nos dicen o por acá. ¿Cómo es el campo magnético en todo lado? En todo punto sería el mismo. En todos los puntos tenemos el mismo campo magnético. Entonces, el campo magnético es uniforme. Por lo tanto, esta integral sería simplemente multiplicar el campo magnético por el área. ¿Y cómo sería el área? ¿Cómo sacan el área ustedes de esta figura? Aquí adentro de la espira. Sería multiplicar el largo que tenga por la base. ¿Y a la base qué le voy a poner yo? Si es una base que está cambiando con el tiempo, entonces, ¿cuánta área tengo yo en este instante determinado? Vean que yo le puedo poner X. Entonces, al tratarse de un rectángulo, ¿cuál es el área del rectángulo? Tratemos de hacer la clase un poco participativa. Ahí metan la cuchara. Entonces sería B por L. Por altura sería entonces B por L por X. Ok. Esto es el flujo magnético que nosotros tenemos. Ahora, para encontrar la FEM inducida, ¿qué es lo que nos dice? La FEM inducida es menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Ok, si ya tenemos la fórmula para el flujo, es nada más derivar eso. ¿Y qué sabemos el campo magnético cómo es con el tiempo? Sería constante. Ok, la longitud cómo es? La misma, solo X varía. Entonces sería B, la FEM inducida en este caso sería B por L por el cambio de X con respecto al tiempo. Y el cambio de X, bueno, aquí me falta un menos, esto sería menos B por L por el cambio de X con respecto al tiempo. Y el cambio de X con respecto al tiempo se llama Velocidad. Entonces, el flujo magnético sería menos B por L por V. Esa es la FEM inducida. Ahora, si yo esa FEM la divido entre la resistencia que tenga, esto, ¿qué estaría obteniendo? Acuérdense que la FEM es un potencial que se está induciendo. Entonces, si yo lo divido entre la resistencia, ¿qué obtengo? La corriente. Corriente
Nada más que esa corriente, como se está induciendo, sería una corriente inducida. ¿Correcto? Entonces, vamos a lo siguiente. Acá, este signo en realidad no me interesa mucho. Me interesa más qué dirección va a tener esa corriente inducida. Aquí ya en la figura no la muestran, pero ¿qué dirección va a tener esa corriente inducida? ¿Cómo podemos sacar esa dirección? Vamos a ver, si esto lo hacemos más grande, o sea, si el área se hace más grande, supongamos que ya no está en el punto inicial, sino ahora está aquí, ¿qué va a pasar con el flujo magnético? Yo voy a poner el video un segundito. ¿Qué va a pasar con el flujo magnético? ¿Va a ser más grande o va a ser más pequeño ese flujo? Vean cómo se obtiene el flujo. Si ya no tengo ese valor de X hasta acá, sino ahora lo tengo hasta acá, ¿cómo va a ser ese flujo? ¿Más grande o más pequeño? Mayor al Más inicial. grande. ¿Perdón? Más grande, mayor al inicial. Mayor al inicial. Entonces, si tengo un flujo más grande, voy a tener que hacer, o en el centro, debe existir un campo magnético que vaya hacia afuera para que genere un flujo contrario a ese cambio que estaba teniendo. Ok, entonces para que genere un flujo hacia afuera, yo con el dedo gordo lo pongo hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Sería viéndome hacia mí. Acuérdense que la cámara le da vuelta a la imagen. Entonces, como el flujo va hacia mí, yo cierro la mano derecha y me genera entonces esta dirección para que lo hagan ustedes. Me genera esta dirección los dedos. ¿Ok? Cuando yo lo pongo hacia mí, esa sería la dirección que me generan los dedos. Entonces, esta es la dirección que tiene que tener la corriente inducida que atraviesa eso. ¿Está claro esto? Compañeros. Sí, profe. Sí. Está muy complicado esto. Más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Ok. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ahorita les pongo algunos de los que por lo general yo pongo en la clase porque me interesa sacarlos. Veamos este otro caso. Este es un alternador. Todos han escuchado de los alternadores en los carros, supongo. Entonces, este es un alternador que tenemos acá. ¿Qué es la idea? La idea es que empieza a generar corriente conforme
el dispositivo va dando vueltas. Entonces, esto es algo bastante sencillo. Lo que tenemos es un cable acá que me genera esta área que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, esto va a ir dando vueltas a una frecuencia angular dada por omega. O una velocidad angular dada por omega. Ok, entonces esto empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ahí constantemente. Entonces, vamos a ver, si está en esta posición, ¿cómo es el campo magnético? Vea que el campo magnético me dicen que va hacia el eje X. ¿Ok? ¿Hacia dónde iría entonces? ¿O cuál sería el flujo magnético en ese momento? En T igual 0, ¿cuál sería el flujo magnético? Cero, porque está perpendicular al área. Correcto. Ahora, después de un pequeño tiempo, vea que después de un tiempo, va a estar así. Entonces el área va en esta dirección. Cuando está así, ¿cuál es el flujo magnético? Cuando está de esa manera, ¿cuál sería el flujo magnético? Como el ejemplo que vimos, ahí sí sería B punto por el área, digamos. B por A, correcto. Ok. Vean que aquí nada más lo estoy, digamos, si este es un ángulo cero, ¿qué va a pasar cuando este esté así? Vea que el área sería esta de acá. ¿Ok? Vea que aquí se ha movido un ángulo-cito. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? No sería B por A por el coseno de ese ángulo. Vamos a ver. Este ángulo de acá es esta misma cita. Si ese ángulo es cita, sí. Vamos a ver, tengo dos rectas paralelas. Ok. Y esta transversal. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver aquí en 0. Ok, aquí está en 0. El área iría para abajo. Entonces, si yo lo doblo, entonces sería este ángulo de acá. ¿No sería más bien el seno? Yo digo que es el seno, sí. Igual. Ahí no importa si utilizamos seno o utilizamos coseno. Acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, el ángulo varía de una manera senoidal. Entonces,
podríamos decir aquí que el área, bueno, que el flujo magnético va a ser igual a V por A. Puede ser seno o coseno. Vamos a poner seno. A ver qué pasa. Seno. Y ese seno, vea que va a depender de omega T. Omega es la frecuencia angular. Y T es el tiempo que se ha movido esto, ¿verdad? Esta es la forma en que se estaría comportando este flujo. Porque este ángulo está cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos si es seno o si es coseno? Eso se sabe acá con las condiciones iniciales. Ahí más bien habría que sumarle un ángulo de desfase, pero como nos están dando esto, entonces lo podemos tomar así. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0. Y nos dicen que, por lo tanto, el flujo, cuando t es 0, ¿cuánto es el flujo? 0. Entonces, por esa razón vamos a usar la función seno y no la función coseno. Entonces, esta sería la forma en que nosotros vamos a encontrar el flujo para cualquier instante de tiempo. ¿Me siguen? Sí. Sí, entonces, si ese es el flujo, ¿cuánto sería la FEM inducida? ¿Cuál sería la FEM inducida ahí? Compañeros. Profe, pero para la FEM inducida habría que derivar eso, ¿no? Correcto. Sí, sí, entonces sería B por A por el coseno de WT por, bueno, de omega T por omega. O, Sería menos B por A. bueno, sí, menos B por A por el coseno de omega T por omega. Sí, porque la derivada del seno da coseno. Ajá. Y Entonces hay eso que, sería correcto. Y eso se va a multiplicar entonces por la derivada de lo de antes. Por omega. Y esa es la FEM inducida que vamos a tener en un alternador. Sí. Entonces, por eso es por lo que el flujo magnético esta gráfica me parece que está mal. Me parece que es al revés. Porque el sen de 0 es 0, entonces ese tendría que ser el flujo. sí, la derivada siempre sería en 1, ¿no? O sea, o sea, tendría que cambiar como las posiciones. La de la derivada del flujo debería ser la que está en 1.
Correcto. Ah, ok. Sí, porque estamos siguiendo estas condiciones iniciales que nos están dando. Que en t igual 0, el flujo tiene que ser 0. Entonces, aquí en t igual 0, el flujo tiene que ser 0. Esa sería básicamente la que estamos analizando en este caso. Si gira hacia un lado o gira hacia el otro, eso va a depender si va para arriba o va para abajo. Depende un poco de ese giro. Por ahí habría que analizar un poco las ecuaciones que se están tomando. Ok, ¿qué les parece este tema? ¿Ya lo van agarrando un poco mejor? Creo que sí, profe. Sí. Ok. Voy a detener y voy a compartir, pero en este caso quiero compartir una pantalla en blanco. Porque quiero hacer otras cosas ahí. Ok, vamos a suponer que tenemos un cable sumamente largo y tenemos aquí una espira. Este cable tiene una corriente que va en esa dirección. Voy a ponerle ahí varias flechas para indicar que la corriente va en esa dirección. Y entonces, la corriente es constante. ¿Ok? Y este de acá, ahorita vamos a hacer varias suposiciones y varias cosas con esto. O sea, vamos a hacer como 3 ejercicios diferentes. O 4 ejercicios diferentes. Ahí depende de cómo lo veamos. ¿Ok? Pero para todos tenemos esta misma, ¿cómo es? La misma forma en que nosotros lo vamos a tomar. Entonces, esto mide A, este lado mide A, y este otro lado mide B. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es calcular el flujo magnético que está ejerciendo o que tiene este alambre muy largo sobre esa espira. Eso es lo primero que quiero que calculemos. Entonces, ¿qué me pueden decir ahí de eso? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo calculamos ese flujo magnético ahí?
¿Alguien? Profe, lo que se me ocurre es ver como el cable es el que tiene corriente, ver qué Ajá. campo ejerce, digamos, sobre sí mismo y cómo afecta entonces el cuadradito que tenemos ahí. Ok, recuerden ustedes que cuando tenemos un cable, ese cable va a ejercer un campo magnético de esta manera, circular. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Quedaría, digamos, viéndolo desde donde está la I en sentido antihorario, ¿verdad? El campo magnético. Bueno, en realidad, como va para allá, con la ley de la mano derecha, entonces estaría dando vueltas de esta manera. De esta manera sería como estaría dando vueltas, o sea, hacia allá. El flujo, el campo magnético. Entonces aquí, si lo vemos en el plano, vamos a ver. Si lo vemos en el plano, ok, para ponérselos de esta manera. Entonces el campo magnético en la parte de abajo iría hacia adentro. ¿Me siguen con esto o no? Compañeros. Yo Sí, sí, profe. profe. Sí, entonces, ¿cuál era la expresión del campo magnético de un alambre infinitamente largo? Vayan dictándomelo mientras lo voy escribiendo. Vamos a ver, Diana, ¿cómo era el campo magnético de un alambre muy largo? Emanuel, Mu sub 0 I entre 2 pi R, tengo aquí. correcto. Este es el campo magnético. Pero aquí no sería 2πr o no me interesa usar el R porque yo lo quiero ver. Acuérdense que el radio es la distancia a la que yo esté del alambre. Entonces voy a ponerlo entre 2pi por Y. ¿Verdad? O el valor absoluto de Y. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, por esta distancia que yo tenga acá. La pregunta es, entonces, si este es el campo magnético, ¿cuál sería el flujo magnético? Este es tramposo. Sofía, podríamos calcularlo como lo hemos calculado antes.
Nada más multiplicar esto por el área. Adrián, Se podría porque la corriente que pasa por el cable es constante. pero vamos a ver. Esta y estos valores están relacionados. ¿O no? Sí, sí, supongo. Profe, esa Y toma a partir, como decir, de un centro del rectángulo. No, esa Y es tomada a partir de... Voy a tomarlo no, en negativo, pero en el eje Y negativo, pero es tomada a partir del cable. Por eso, pero va del cable al centro del A rectángulo o cualquier nació en el punto, inicio. Ah, a ok. cualquier punto aquí. Por eso les dije, esto es tramposo. Esto no es el simple que tenemos siempre. Entonces vean que para esa línea y para esta línea, el campo magnético es el mismo. No, porque llevaría. ¿Correcto? Entonces yo no puedo calcular el flujo de esa manera. Esto entonces estaría incorrecto. ¿Ok? Por lo tanto, el flujo yo lo tengo que hacer con la integral sí o sí. La única forma. Entonces el flujo es el campo magnético, mu sub 0 y sobre 2pi por y. Y el área, entonces vamos a tomar el área de esta manera. Acá, cualquiera de estos pedacitos, yo le voy a decir que tienen una longitud de y. Pero como para toda la línea el campo magnético es el mismo, entonces sería multiplicarlo por el área, por el diferencial de área. El diferencial de área, ¿quién sería? ¿Cuál es el área que tiene este trocito de acá? ¿Cuánta área tiene ese rectángulo de ahí? Sería como un B por D de A. Bueno, en este caso un D de Y. Correcto. Entonces el área de eso sería B. Bueno, ahí se entiende que es una B por un diferencial de Y. ¿Y de dónde a dónde lo vamos a integrar eso? Aquí le voy a agregar otra variable. Esta se la voy a agregar como, como quieran. En este caso, vamos a ver, voy a borrar todo eso. Aquí, ¿qué variable le agregamos aquí? Una variable X. ¿O no? Voy a decir que esta es una variable S. Que esto mide S. Sí. Entonces,
¿De a dónde tengo área yo? Para este rectángulo. Sería como de, sin tomar en cuenta signos, de S a S más B. Correcto. Sin tomar en cuenta signos, lo podemos decir que esto va desde S hasta S más B Perdón. más A. ¿Me van siguiendo o no? Compañeros, Sí, profe. entonces el flujo magnético, ¿cuánto nos da? Esto es igual. Mu sub 0. Ay, vamos a ver. Esto es mu sub 0 y por B entre 2pi. ¿Y cuánto me da esa integral? Eso me daría entonces logaritmo natural de 1 más A entre S. Ya lo resolví, lo evalué y todo. Ah, ese es el resultado final. No es como Correcto. uno por. Ah, ok, ok. Porque la integral del d de y entre y es logaritmo natural. ¿Cierto? Sí, sí, profe. Y después eso es un logaritmo natural. Y cuando lo evalúo en S más A, entonces me va a quedar un S más A menos logaritmo natural de S. Pero la resta de los logaritmos naturales o logaritmos neperianos es la división entre ambos. Entonces me va a quedar dividido entre S más A entre S. O la división de S más A entre S. Y eso, vamos a ver. ¿Cómo es? Separo un poco las cosas y eso entonces me va a quedar de esa manera. ¿Ok? ¿Qué les pareció este ejercicio? Para encontrar, para ir unificando un poco todas las cosas que hemos hecho. Vea que tuvimos que calcular el campo magnético. Una vez calculado el campo magnético, logramos encontrar entonces el flujo magnético. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Este cuadro se va a mover hacia la derecha con una rapidez v.
Entonces, ¿cuál es la FEM inducida sobre esa espira? Mm, Se mueve hacia la derecha de una forma paralela. Entonces, nadie. y profe, habría que derivar eso que nos dio, ¿no? Ajá, pero ¿qué de todo eso que les di cambia con el tiempo? Mm, la B se Mariana, mantiene constante, ah, ¿verdad? la B, Ah, la sí. única que cambia. ¿Ah? La A es la única que cambia. La A cambia. ¿Se hace más delgado o más grueso? Ah, pero la B, o sea, la B sería, o sea, que conforme avanza, se va haciendo más largo. No, es una espira rígida. Profe, nodo cero. ¿Correcto? Así es, Diana. Eso da cero. La FEM inducida. Porque vea que todo permanece igual. Si esa espira yo la muevo hacia la derecha, todo permanece igual. Entonces el flujo no está cambiando. ¿Me siguen? ¿O no? Los oigo demasiado callados. Yo sí, profe, sí que entiendo. Sí. Ok. Ahora, ese era el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Esa velocidad ya no va a ir hacia la derecha, sino se mueve con una velocidad hacia abajo. ¿Ok? Por eso les dije, esto me va a servir, este resultado me va a servir para los diferentes ejercicios que les tengo planeados. Ese coso se va a mover hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, ¿cuál sería la FEM inducida? ¿Y cuál sería la dirección de la corriente inducida?
¿Cuál fue la pregunta que les hice para el ejercicio anterior? Pero en este caso lo que cambiaría sería la S. ¿Correcto? Ahora, lo que no tengo muy claro para visualizar es hacia dónde iría la corriente inducida. Si sería para abajo, contrarrestando hacia arriba, contrarrestando que se está alejando. Ok, vamos a ver cómo qué nos da esto. Bueno, saquemos primero hacia dónde va la corriente inducida, la dirección. ¿Les parece? Vamos a ver. El campo magnético va hacia adentro, ¿cierto? Hacia adentro de la pantalla. El área la podemos hacer hacia adentro también, ¿cierto? Entonces, tanto la corriente como, tanto el campo como el área van en la misma dirección. Ambos van hacia adentro. Entonces, conforme esto vaya cada vez más abajo, si este cuadro ya no está aquí, sino está un poquito más abajo, ¿qué va a pasar con ese flujo? ¿Aumenta o disminuye? ¿El flujo aumenta o disminuye si está más abajo? Yo diría que disminuye. Disminuye. Porque el campo magnético es más débil conforme más abajo esté. Entonces, por ser un campo magnético más débil o un flujo más pequeño, en la espira se va a inducir una corriente que haga que en el centro de la espira el campo magnético inducido vaya hacia adentro para evitar ese cambio. ¿Me Pero sigue? es como lograr que el campo siga siendo el mismo, que tenga como la misma dirección y todo. No el campo, el flujo. Evitar que el flujo cambie, eso es lo que busca la ley de Lenz. Cambiar, no, ¿cómo es? Evitar que el flujo cambie drásticamente. ¿Ok? Porque vea que yo puedo mantener como en un ejercicio que hicimos, el primero que hicimos, el campo magnético no cambia, entonces no podemos visualizarlo como el campo magnético en general, sino es el flujo, porque en ese caso lo que estábamos cambiando era el área. ¿Ok? Acá estamos cambiando el campo magnético. Sí, si el área permanece constante, entonces queremos que el flujo no, que el campo no cambie. O que cambie más lentamente. Eso es lo que busca esa ley de inducción. Entonces, si tengo que hacer un campo magnético que en el centro vaya hacia adentro, ¿qué dirección debería de tener la corriente? ¿Horario o antihorario? ¿O para arriba o para abajo, o derecha o izquierda? Horario, no sería. Así. Ujú. ¿Qué dicen el resto?
¿Ok? Por eso fue por lo que les di una variación de la ley de la mano derecha. Sigan su dedo gordo hacia donde quiere que vaya el campo magnético. Y cuando usted lo cierra, ahí es donde me va a decir. Entonces sería en sentido horario, correcto. Esa sería la dirección del, ¿cómo es que se llama? Esa sería la dirección de la corriente inducida. ¿Y cuánto? ¿Sí o no? Compañeros. Sí, profe, ya me quedó claro. Y ahora sí. ¿Y el resto, Adrián? Sí, profe, ahí voy, ahí voy tratando de entender. Ok. ¿Dónde se le está quedando esas partes que no está entendiendo bien? No estoy muy seguro, porque es que al horario. Vamos a ver. El flujo iba hacia adentro de la pantalla. Ajá, Eso sí le quedó claro. sí, sí. Ok, como esta espira se está moviendo hacia abajo, como la espira se va moviendo hacia abajo, entonces el campo magnético se va debilitando. Por lo tanto, el flujo va a ser cada vez más pequeño. Si este flujo va siendo más pequeño, yo tengo que hacer algo o la espira hace algo para que ese flujo no disminuya. Entonces, para que la espira para que el flujo no disminuya, entonces acá en el centro va a generar un campo magnético hacia adentro, porque el área permanece constante. ¿Hasta ahí va bien, Adrián? Ah, ajá. Sí. Entonces, ese campo magnético, ¿qué corriente hace que ese campo magnético en el centro vaya hacia adentro? Ah, sí va como hacia el, o sea, sí, sí va a horario. Correcto. Una Ok. corriente horaria hace que el campo magnético en el centro vaya hacia adentro de la pantalla. Entonces, por eso Ah, la sí, ya, ya, corriente ya, ya. inducida, correcto, por eso la corriente inducida tiene que ir en sentido horario. Alexander, Andrés, Emanuel, Gustavo, Sofía, ¿cómo vamos con esto? Eso último también ya me quedó más claro. Ok, Todo claro, profe. Y yo también, más o menos. como más o menos. Es que, no sé, hasta que no lo hago, no queda como interiorizado. Antes de eso es como, nada más lo veo. O sea, entiendo qué fue lo que pasó en cada paso, pero hasta no hacerlo no estoy seguro. Ok. Sofía, ¿cómo va con esto, Sofía? ¿O está lejos de la compu? Sí, yo creo que Sofía está lejos de la compu. Bueno, continuemos. Entonces, ahora sí, ¿cómo calcula esa FEM inducida? Vean que todo en esta ecuación, todo es constante, excepto S. Esta es la única que no es constante. Entonces, derivemos eso. ¿Cómo sacamos la derivada de todo eso? ¿Se acuerdan cómo derivarlo? Entonces, menos mu sub 0 i por b sobre 2pi
¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de 1 más a entre s? Por eso lo escribí así, para que me quede solo una letra. Sería primero 1 sobre el argumento ¿Ok? y habría que derivar a entre s, que sería 1 por s, básicamente. No, espere, ¿qué es lo que varía? S, A, s. S, Ah, ok, S, entonces, S. entonces sería. Ajá, 1 sobre el argumento por la derivada de lo de adentro. Ajá. Solo habría que derivar de 1 entre s, básicamente, porque se multiplica por a. Sería A entre S al cuadrado. Ajá. ¿Ok? Y No esto, sería con un menos adelante. correcto. Entonces Entonces ahí se este vuelve menos se positivo. vuelve un más. Y esto sería entonces, voy a ponerlo así, por el d de S con respecto al tiempo. Para poner la derivada explícita. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y esto de acá, d de S con respecto al tiempo, ¿qué es? Y eso es una distancia, entonces eso debería ser velocidad. Correcto, esa es la velocidad a la que se mueve. Entonces todo esto de acá se multiplica por la velocidad a la cual se está moviendo la espira. Y esa sería entonces la FEM inducida en esa espira. Profe, ¿por qué quedó en más el del principio? Ah, por el menos de la fórmula. Acuérdense que la FEM es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces es el menos de la fórmula. Y el menos de esta integral se vuelve, esa derivada se vuelve una más, un más. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, está bien, gracias. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si esto más bien tiene una velocidad hacia arriba? De todo lo que hicimos, ¿qué cambiaría si ahora tiene la velocidad hacia arriba? Cambiaría la corriente, ahora iría en el otro sentido. Correcto, la corriente iría en el otro sentido. Todo lo demás queda igual porque igual cambia la S. Entonces la FEM sería la misma que calculamos ahorita. Sí, igual, digamos, aquí lo que me está interesando no es ese signo de la FEM, sino es el valor absoluto de la FEM inducida. En realidad. Metámosle un valor absoluto a esto.
Y vamos a ver, aquí agregaría un menos en el primer caso porque esa velocidad es negativa. O quedaría más cuando esa velocidad es positiva. Por eso es por lo que cuando esta velocidad va para arriba, por eso es que la corriente inducida, entonces esto ya no quedaría así. Ay, ya borré la espira. Sino ahora quedaría aquí con un punto. Y esto iría, entonces, en sentido anti-horario. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Compañeros. ¿Sí o no? Sí, bueno, yo sí. Sí. Sí, profe, yo también. Ok, perfecto. Entonces ahí para los que dijeron que querían hacer el ejercicio, ahora la corriente está dada por I sub 0 por E a la menos alfa T. Esa es la corriente. ¿Ok? Y la corriente y la espira, por eso les dije, este mismo ejercicio vamos a hacer variaciones. Vamos a cambiarlo un poco. Y vamos a hacer ejercicios diferentes de una situación muy similar. Ahora, si la espira está quieta, pero la corriente cambia como I sub 0 por E a la menos alfa T. Entonces, si quieren, empecemos con la última parte que le preguntan a usted siempre. ¿Cuál sería la dirección de la corriente inducida? Hagámoslo un poquito más, más dinámico. Como hay pocas personas, solo 9 personas, entonces ahí escojan, abran el coso ¿cómo es? La parte de las anotaciones. Escojan un color. No es necesario que me digan qué color escogieron. Y dibujen ustedes con un color diferente cada uno. ¿Cuál sería la dirección de la corriente en esa espira?
Profe, ¿a dónde es que está? Anotaciones, ustedes van a donde dice más, ahí donde aparece, y ahí dice anotate. ¿Eso está en el chat? O... No. Profe, ¿cuál expira? La ¿Ah? que no sé si es la misma del ejercicio anterior o ha hecho otra. No, ahora estamos con una corriente variable. Una corriente dada por I sub 0 por E a la menos omega t. Y la espira permanece quieta. Entonces, vayan a la parte donde dice anotar. Ahí les aparece un menú en cuando está el cosito este de que se está grabando. Cosito verde Ah, que sí, arriba. aparece. Ajá. Ahí yo creo que en más aparece anotar o algo así. Profe, ahí se ve la que puse. Es como un color rosado. Sí, sí, se ve esa flecha. Ok, nada más escribirlo encima de la espira. Quiero ver esa espira llena de colores, con flechas, y ustedes van a decir entonces hacia dónde sería esa corriente inducida. ¿Ok? Bueno, ahí se ven, pero no, nada más pongan la flecha, pongan así, exacto. Ok, con solo una flecha más que suficiente. Ahí. Sí, vamos a borrar esto de acá. A ver. Ok, pero no es necesario que le pongan el nombre. Hagan las flechas encima de la espira. Esa es la idea. Ok. Ok. Esta que está aquí, que voy a borrar, es la que no se sabe. Pero bueno, todo el mundo dice que va en esa dirección. No lo hagan porque el compañero lo hizo, ¿verdad? Háganlo porque ustedes lo sacaron. Ok, creo que ya todos trabajaron eso, entonces vamos a ver. Nos dice que la corriente disminuye con el tiempo, porque esa es la forma que tiene esta función exponencial. Entonces, si la corriente está disminuyendo con el tiempo, por lo tanto, se tiene que generar en el centro un campo magnético que vaya hacia adentro de la pantalla. Entonces, creo que todos fallaron. Esta sería la Profe, al dirección. revés. Sí, es que yo hacía que esa más bien era que iba creciendo la intensidad, bueno, de la corriente. Por eso les dije, no se confíen en lo que hacen todos los compañeros.
Yo puse la flechilla naranja y de la nada empecé a ver que todos ponían en la misma dirección. ¿Sí? Esa es una cuestión interesante. O sea, le entendí el concepto de qué era lo que tenía que hacer, pero según yo, esa función era creciente, no era que iba disminuyendo. No, esa disminuye con el tiempo, por eso, por este menos alfa t. Eso disminuye en el tiempo. ¿Y el resto qué excusa dicen? ¿Se guiaron por la primera flecha o qué fue lo que hicieron? Compañeros, Profe, no, yo pensé que el campo era hacia afuera. ¿por qué? No, o sea, no es que no estoy, no, de verdad, no, o sea, siento que tengo que estudiar más porque no estoy, o sea, estoy un toque. Por eso es por lo que se los estoy explicando ahorita. Pregunten las cosas para saber, Adrián, ¿qué es lo que no está entendiendo? O sea, profe, lo del, o sea, ¿por qué si el, por qué, o sea, si la corriente disminuye, o sea, no entiendo cuál es la relación que hace de que por qué el, digamos, si el campo disminuye, que si va hacia adentro o hacia afuera, ¿por qué es eso? No lo, Ok, va- vamos de nuevo. A ver, pero sí necesito que me digan sinceramente si están entendiendo o no. Ok, el campo disminuye. Ok, entonces, si el campo disminuye, ¿qué va a pasar con el flujo? y también debería disminuir. Correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacerse ahí para que permanezca no constante, sino que esa disminución no sea drástica? ¿Qué debe pasar? O igual, uno lo podría ver para que permanezca constante. ¿Qué debe pasar entonces? Yo debo generar aquí un campo magnético inducido que vaya hacia dónde. Vea que el campo magnético va hacia adentro, el área va hacia adentro. Entonces, ¿hacia dónde tendría que ir ese campo magnético para evitar ese cambio? Hacia la derecha. ¿Cómo O hacia la sea, derecha? horario. Debería ir horario, pero la corriente es la que va horaria. Acuérdense ustedes que cuando yo tengo un cable, el campo magnético va a dar vueltas sobre el cable. O sea, en el punto más bajo puede ir o para afuera o puede ir para adentro. ¿Sí? Entonces, este cable, vea que va a generar acá en este punto un campo magnético en el centro. Si va en sentido horario, ¿ok? Si va en sentido horario, el campo magnético que genera en el centro va a ir hacia adentro. Si va en sentido antihorario, el campo magnético que genera va hacia afuera de la pantalla. Adrián, Sí, eso es por lo de la mano derecha. correcto. Ah, ok, ok. Con eso podemos ver muy rápido cuál es la dirección de esos campos y de esas cosas.
Por eso es por lo que es importante conocer la ley de la mano derecha. Ya uno tiene una idea hacia dónde se mueven las cosas. El resto, Diana o Emanuel. Compañeros, ¿por qué fallaron? ¿Ah? Yo escuché que el campo, bueno, no sé si, bueno, yo escuché como que el campo iba para afuera. Entonces, no, ¿Por qué tiene que ir para afuera? no fue porque escuché mal. Ah, ya. Ok, Emanuel, ¿qué pasó en su caso? Ujú. No sé, la verdad. No, estaba un poco perdido, la verdad. O sea, más que todo con que era cambiante con el tiempo. Y la parte del menos alfa me tenía un poco confundido, digamos, de la gráfica de eso. Ya. ¿Será que esta es una función? Estas son cosillas que es importante que ustedes tengan en cuenta, las gráficas. Vea que esta es una función exponencial. Entonces es de esta manera. Decae de forma exponencial. ¿Ok? Donde aquí este es I0. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente. ¿Cómo sería esa FEM inducida? Ya para terminar el ejercicio. O el valor absoluto de esa FEM inducida. Oh, bueno, la FEM inducida. Compañeros, de esta, vea que esto no cambia nada. Eso es lo mismo siempre. Sí. Entonces, de todo esto que está cambiando con el tiempo. La corriente, Entonces, ¿qué me quedaría? Eso me quedaría menos mu sub 0 por I sub 0 por B entre 2pi por el logaritmo natural de 1 más A entre S, ¿ok? Y ahora sí por la derivada, por menos alfa, bueno, voy a ponerlo así, por menos alfa, por E a la menos alfa t, y al menos se lo voy a agregar aquí al inicio. ¿Me siguen o no? sí. Sí. Ok, ¿qué les pareció esta sesión así de ejercicios? Me parece bien, profe, como para ir viendo y dándole forma a lo teórico con lo práctico y ver qué se puede ir presentando.
Ok. Me Ah, parece bien porque de pasa uno como tal vez un poco más atento. Yo es que me distraigo muy fácil, entonces a veces cuando me llama yo nada más, yo ya estoy en otra cosa y usted me llama y entonces yo llego y me pongo más o menos, pero yo me distraigo mucho. Ok, ok. Sí, no, yo trato, digamos, yo sé que las sesiones yo las hago todas seguidas y poco descanso y esas cosas, pero trato como de que lo hagamos un poco más dinámico para evitar un poco esas cosas. Igual yo soy que tengo la mente siempre como en 20 cosas. Entonces, sí, y ahí, la idea es esa, como que al participar un poco más, ya, ya empiezan a entender e interaccionar un poco al respecto. Emanuel, ¿qué es al respecto? Me pareció bastante bien, la verdad. O sea, me gusta nada más que me tuve que ir como por 40 minutos, entonces cuando regresé estaba todo perdido. Y Ah, así, ok, con razón se perdió en esa. Diana, Me parece bien porque así uno ya sabe cómo qué hacer o tiene una idea más como aterrizada cuando va a hacer los problemas, cuando nos vayan a poner quizzes o actividades. ok. Sí, no, no, ahí yo por eso siempre como dedico un día a explicar teoría y después trato de que al día siguiente hagamos ya ejercicios directos con todo eso y de trabajarlo un poco entre todos. Entonces, sigamos un poco con esa parte y la próxima vamos a ver un poco lo que es la corriente de desplazamiento y vamos viendo ya para entrar a ondas electromagnéticas, que es lo que nos falta. Profe, una consulta, usted nos dijo del video que podíamos hacerlo en la compu como explicándolo. Em, yo los puedo tener como prehecho y nada más hacer la explicación o tengo que irlo haciendo en el momento. Es mejor si usted lo va haciendo en el momento, pero lo puede tener prehecho, Ah, ok, como está bien. sí, por ahí alguien me dijo que lo había hecho, digamos, había puesto la presentación en PowerPoint e hizo la explicación. Entonces, de ahí pueden trabajarlo un poco de esa manera. Ujú. ¿Listos entonces? Bueno, con lo del video, eh, digamos, yo hice dos. Hice uno donde digamos, me grabé yo y grabé como el cuaderno, como que se vea lo que estaba haciendo. Ujú. Y luego hice otro como con la solución, así ya como paso por paso. Es que como decía, 8 minutos máximo. Entonces, no hice como todo, en el otro video no había hecho como que todo el procedimiento, sino como que, digamos, decía, este producto cruz da tanto y así, pero lo iba haciendo paso a paso. Ok. No sabía que se podía pasar como un poco del tiempo. Entonces no sé cómo cuál Digamos, sería mejor. Si, bueno, en el otro tal vez cualquiera, casi no se entienda. con cualquiera de los dos, el que usted vea donde se entienda mejor las cosas que usted va diciendo, donde utilice mejor el lenguaje científico y todas esas cosas, para que vea un poco, este, vea un poco la rúbrica para que se guíe a ver cuál de los dos Los dos casi que considera. dije lo mismo, pero en uno, digamos, como es en el cuaderno, cuesta más que se viera como más claramente lo que iba haciendo. Pero digamos, sí se ve más o menos y por eso hice el otro, porque como no sabía bien,
Ok, Entonces, o digo, mande los dos links, son y, complementarios. entonces usted, ¿cómo sabría cuál evaluar? Hágalo así. Me imagino que usted subió la solución en un documento en Word o en un PDF o algo así. Sí. Ok, agréguele el link del Bueno, video. el video todavía no lo he subido porque le iba a preguntar eso. Bueno, se lo iba a preguntar el Ujú. miércoles, pero bueno, tenía un examen, entonces no pude. Ok, Eh, entonces todavía no lo he subido porque no sé cuál subir todavía. sí, Entonces lo iba a convertir en un zip. ok, o suba los dos. Ah, ok, está bien. Sí, ahí yo veo más o menos qué fue lo que hizo en cada uno de ellos. Está bien. Gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, si no hay dudas, entonces ya voy parando la grabación.